Ok, la gloria de Dios. La gloria de Dios no es un tema decorativo en, por lo menos en las escrituras, para que nosotros digamos, wow, no. Es el centro de toda la revelación. Es el centro de toda la revelación. Este, Dios hizo todas las cosas para su gloria. Dios creó el hombre para su gloria. Dios salva para su gloria. Dios redimió al hombre para su gloria. Dios hizo todo para su gloria. Santifica para su gloria. Llama a los ministros para su gloria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante esto? La gloria de Dios. Porque el ministerio, háblese de pastor, háblese de profeta, háblese de evangelista. Cuando el ministerio pierde de vista la gloria de Dios, entonces lo suplanta por otra cosa, que es la gloria del hombre. ¿Eh? Cuando se pierde de vista la gloria de Dios, lo suplanta por otra cosa. ¿Dónde aparece eso? En Romanos capítulo 1, versículo 19 al 23. Eso lo puede leer mi hermano Pastor Néstor. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 23. Dice así, porque lo que es de Dios se conoce que le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, perdón, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok, ahí vemos, por lo que dice lo que acaba de decir el pastor, que lo que el hombre conoce de Dios, pues Dios se lo manifestó por las cosas creadas. Las cosas que están creadas dan testimonio, dan testimonio, predican sin lenguaje, predican sin palabras. De hecho, cuando yo era niño, no conocía nada de Dios, pero yo me ponía a pensar, ¿quién creó todo esto? Tuvo alguien que haber creado todo esto, alguien poderoso. Decía yo, a la edad de 20 años, fue que comencé a conocer quién es ese creador, el creador. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre cambia la gloria de Dios? Ahí, en el texto que el pastor leyó, dice, y cambiaron la gloria de Dios por la del hombre corruptible, por cuadrúpedo. Es decir, el problema del ser humano no es solamente un problema de conducta, sino también de adoración. ¿Por qué? Porque en vez de haberle dado la gloria a Dios, entonces le dieron gracias y gloria a lo creado. Entonces, cuando el hombre de Dios, el ministro de Dios, pierde de vista la gloria, entonces pierde de vista la gloria, entonces el hombre comienza a trabajar, a girar alrededor de su propia gloria. Por ejemplo, de su nombre, su éxito, su plataforma, su don, su reputación, su agenda, su aplauso. Cuando el ministerio gira alrededor del hombre, entonces podrá tener un vocabulario espiritual, pero ya empezó a desviarse.
Aquí la gloria le pertenece a nuestro Dios. ¿Por qué es importante la gloria de Dios en el ministerio? Número uno. Número uno. La gloria de Dios es un antídoto contra tres peligros ministeriales. ¿Cuál es? El orgullo espiritual. Creer que el ministerio existe para exaltar al hombre. El ministerio no existe para exaltar al hombre. Otro, la manipulación religiosa. Usar a Dios como medio para lograr fines personales. Y otra, la superficialidad ministerial. Buscar impacto visible sin reverencia invisible. Es decir, buscar impactar a los hombres, que los hombres lloren, que los hombres, pero sin temor reverente dentro de él. Se puede dar el caso de que puede haber manifestaciones, milagros potentes, impactas vida y todo, pero a la vez estar desagradando a Dios. ¿Dónde lo vemos? Pues cuando Jesús dice, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos, sanamos enfermos, en tu nombre hicimos. Es decir, hicieron mucha actividad, había mucha manifestación, pero sin temor reverente, sin temblar por dentro. Entonces, ¿qué significa la gloria de Dios? En el Antiguo Testamento la palabra es kabod, con K, kabod. Es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento. Entonces, esta palabra transmite peso, honor, esplendor, majestad, importancia, dignidad. La gloria de Dios no es solamente una luz visible, es el peso de quien Dios es. Es su grandeza revelada. Es su santidad manifestada. Es su excelencia hecha visible. Éxodo 24:17. Éxodo 24:17. Ajá. ¿Quién lo tiene? Mem. Ajá. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Ok, la gloria de Jehová ahí es kabod, que nos habla de una manifestación visible, transmitiendo el honor, el esplendor, la majestad, la importancia, el poder de él. En el libro de Éxodo, esta gloria se manifestó de varias maneras. Por ejemplo, asociada con fuego, nube, monte, santidad, temor reverente. Esto muestra que la gloria divina no debe tratarse con ligereza. Donde la gloria de Dios se manifiesta, el hombre no se entretiene, el hombre se humilla. Usted ve, cada vez que Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, a Isaías en el templo, a Jeremías en el templo, a Samuel en el templo. Cuando Dios se le manifestó a todos ellos, terminaron fue de rodillas, porque no puede haber manifestación gloriosa de Dios
y el hombre entreteniéndose. No. Entonces, hermano, el hombre se humilla. Ahora, ese es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza es kabod. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza en el griego es doxa. Y la palabra doxa con X significa honor, esplendor, excelencia, majestad, alabanza, reconocimiento debido a Dios. Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Quién lo lee? Amén. Uh-huh. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, Juan afirma que la gloria de Dios se ve plenamente en Jesucristo. La gloria de Dios vemos en las escrituras en el Antiguo Testamento se manifestó con fuego, con nube, con temblores, pero en el Nuevo Testamento esa gloria se manifestó en la encarnación de Cristo, dándonos a entender que la gloria de Dios tiene rostro y ese rostro es Jesucristo. Jesucristo es la representación de la gloria de Dios, plena de la gloria de Dios. Por eso es un ministerio verdadero, escuche esto, un ministerio verdadero y glorioso no es el que hace producir admiración en el pastor o en el maestro, no. Un ministerio glorioso es aquel que representa a Jesucristo, que el predicador, predicador, maestro, ese es el verdadero ministerio. ¿Cuál? El que presenta a Jesucristo para que todos los admiremos a él. Amén. Porque a él le pertenece la gloria y la honra. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos ver aquí? Que en el Antiguo Testamento nos habla de un peso de gloria. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es la revelación perfecta de esa gloria. Es la encarnación de esa gloria. Entonces, mismo Juan lo dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno, no es medio, no, es lleno de gracia y de verdad. Colosenses, el apóstol Pablo dijo algo parecido. Dijo, en él habita toda la plenitud de la deidad. La gloria de Dios no se puede entender sacando a Cristo del centro. La gloria de Dios se entiende con Cristo en el centro. Dios creó todas las cosas para su gloria. ¿Qué dice Isaías 43:7? Isaías 43:7. Dios creó todas las cosas para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
Ajá, todos los llamados de mi nombre. Pastor, ahora le hace el 1, el versículo 1, para que veamos el contexto allí. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ok, Dios le da esta palabra al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. En el versículo 1 aparece algo que Dios le dice a Israel. Tú no existes por accidente. No, yo te creé, yo te formé, yo te redimí, mío eres tú. Habla de creación, habla de formación, habla de redención y habla de pertenencia. Entonces, en el 7 dice, para gloria mía los he creado. Entonces, esto revienta, porque yo he oído que no, que el aire Dios lo hizo para el hombre, no, que los árboles Dios lo hizo para los hombres, no, que el mar Dios lo hizo para los hombres, no, que Dios le hizo aquello para Adán. No, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las que hay debajo de la tierra. Todo fue creado por Él y para Él, no para el hombre. El hombre no es el centro del universo. Si Dios hubiera creado todo para el hombre, entonces el hombre hubiera sido el centro del universo. No, el centro es Jesucristo. Él es el creador. Todo fue creado por Él y para Él. Como en el versículo, como ustedes leyeron al principio, Romanos 11:36, dice, porque para Él son todas las cosas, por Él, para Él, y todas las cosas sean gloria al Señor, dice. Entonces, todos fuimos creados para la gloria de Dios. Los árboles para la gloria de Dios. Los mares para el Señor. El hombre para el Señor. Dice que con precio de sangre fuimos comprados. Todo fue para el Señor, los ángeles para el Señor, los cielos para el Señor, los planetas para el Señor, la tierra para el Señor. Todo fue creado para el Señor. Él es el centro del universo. Pastor, profeta, ministro. Él es el Señor de todas las cosas y Él es el centro del universo. A Él hay que darle la gloria. Debe enseñársele a la iglesia. La gloria de Dios. Ahora, el texto que el pastor leyó en Isaías 43:7, noten esto. En el versículo 1, yo te creé, te formé, yo te redimí, mío eres tú. Pero en el 7 dice, para gloria mía los he creado. Es decir, ahí nos da el propósito. ¿Cuál es el propósito de que Dios creó a Israel? Para gloria mía los he creado y los hice. Entonces, nosotros no somos el centro del universo. El hombre no fue llamado para realizar sus planes, para realizar sus proyectos. Nosotros en el mundo teníamos planes, teníamos proyectos, pero ahora no. Ahora nuestros planes, nuestros proyectos se alinean a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, el hombre fue creado para glorificar a su creador. Por eso es que el problema que leyeron en Romanos 1 dice, y cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombre y de cuadrúpedo y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. Entonces, la gloria
que a Dios le pertenece, entonces el hombre la desvió para otra cosa. Pero nosotros que ahora entendemos que Él es nuestro creador, que Él nos formó, que Él nos hizo para su gloria, entonces tenemos que enseñarle a la gente que le den la gloria al Señor. Amén. Entonces, mis hermanitos, aplicación doctrinal. La doctrina bíblica corrige la visión humanitaria, la visión humanista del ministerio. Algunos ministerios tienen este vocabulario. Mi ministerio tiene que avanzar. Mi nombre, mi iglesia está. No es. Aquí el centro del ministerio es Jesucristo. Él lo llama, pero para que glorifiquemos a Dios. No a una plataforma, no mi crecimiento, no. Aplicación ministerial. El ministro debe preguntarse constantemente: ¿esto que estoy haciendo revela la gloria de Dios o alimenta mi necesidad de reconocimiento? Muchas personas quieren protagonismo, aman el micrófono más que al Señor. Entonces, quieren protagonismo, pero no, lo menos que hacen es darle la gloria al Señor. Porque se puede predicar a Dios y secretamente buscar que alguien lo admire por las palabras que usted dice. A mí hace poco un pastor me preguntó: Fajardo, ayúdame con este mensaje. ¿Qué tal? Uno de Venezuela. Ayúdame ahí porque quiero dar algo nuevo, algo que impacte. Que impacte. No. El pastor, más que impactar, debe buscar transformar al pueblo, preparar discípulos. Ese es su trabajo. No que los creyentes le lloren por las palabras que usted dijo y continúen siendo los mismos. No. El pastor, su finalidad es llevar a la gente a que se parezca a Jesucristo, que sean discípulos del Señor. Entonces, tremendo peligro usar el nombre de Dios para construir nuestro propio nombre. Eso no es ministerio. Eso es Babel con micrófono. La gloria de Dios se revela en su santidad. ¿Dónde nos muestra esto la Biblia? Isaías 6, desde versículo 1 al 3. Léalo allí. Vamos a pedirle a la pastora Nair que lo lea. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Buenas noches para todos. Amén. Isaías 6:1, ¿verdad? 6, 1 al 3. Amén. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Déjenlo hasta ahí. Hasta ahí. Ajá. Sí, hasta ahí. Amén. Ok. Noten estas palabras que oyó Isaías cuando vio el trono. Los ángeles que estaban ministrando decían: Santo, Santo, Santo. Noten esto, no decían: Dios es poderoso, 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 aunque lo es. Dios es amor, amor, amor. Dios es bueno, bueno, bueno. No, aunque lo es. Decía: Santo, Santo, Santo. ¿Qué nos da a entender esto? Cuando la gloria de Dios se manifiesta,
viene con santidad. Escucha, hermano. En esto muchos pastores estamos pelados. No sé si me entiende eso de estamos pelados. Estamos, ¿cómo se dice? Estamos equivocados, como queriendo decir estamos equivocados. Piensa que la gloria de Dios es manifestación, todo el mundo salta, brinca, se tiran en el suelo. No, cuando la gloria de Dios verdadera se manifiesta, hay cambios, hay transformación en el hombre. El ladrón deja de robar, el adúltero deja de adulterar, el maldiciente deja de maldecir. Tiene que haber cambio. Si en su iglesia usted solamente se deja guiar por las emociones y confunde eso con gloria, eso no es gloria. ¿Sabe por qué? Isaías, cuando vio esto, no salió diciendo, wow, qué gran profeta soy yo. No, ay de mí que soy muerto. Y porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey de Gloria. Entonces, la verdadera gloria de Dios no infla al ministro. La verdadera gloria de Dios no le da arrogancia al ministro. La verdadera gloria de Dios lo quebranta. La verdadera gloria de Dios lo humilla, lo rinde ante su gloriosa presencia. No debemos confundir emoción en la iglesia, porque la iglesia salta, porque la iglesia se toman de las manos y hacen el trencito. Esta es la gloria de Dios. Eso no es gloria. La gloria de Dios se manifiesta con cambio, con transformación. El que le es infiel a la esposa deja de serlo. Es así, hermano. La gloria de Dios no puede ser compartida con ídolos. Isaías 42:8. Léalo allí, la pastora esposa de mi hermano Pastor Néstor. Isaías 42:8. La gloria de Dios no puede ser compartida con ídolos. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Aquí Dios a través de este texto declara su exclusividad. A otro no da su gloria. En el contexto de Isaías, ahí los ídolos de quien habla Isaías eran ídolos hechos por seres humanos, estatuas. Entonces, ahora, en nuestros días, en la aplicación espiritual de ídolos, nos habla de que toda cosa, todo aquello que quita el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Antiguamente eran estatuas. Hoy en día, todo lo que quita en la aplicación espiritual, todo el que baje del trono Jesucristo y se sienta eso en el trono de nuestro corazón, es un ídolo. La gloria de Dios demanda adoración exclusiva. Dios no es una herramienta para engrandecer al hombre. Dios no es un recurso al servicio del ego ministerial.
No. El ministro debe revisar su corazón, porque no se puede porque se puede estar derribando ídolos ajenos, pero a la vez estar alimentando un ídolo dentro de nosotros secretamente. Tenemos que revisarnos constantemente nuestros corazones, confesar nuestras faltas porque Dios la conoce, confesar esos ídolos que estamos alimentando. Podemos estar agarrando a la iglesia y derribando todos los ídolos que los hermanos tengan, pero dentro de nosotros podemos estar alimentando un ídolo secretamente. ¿Cuál prácticamente debe ser, si es posible, Salmo 115:1? Salmo 115:1. Vamos a pedirle a la Yu que Salmo 115:1, a la pastora Yu. Amén. ¿Qué dice? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Hasta ahí, ¿no? No, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Hermano, aquí decimos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero muchas veces Dios le place bendecirte. Dios le place muchas veces bendecir. Ok, la gloria de Dios se revela plenamente en Cristo. Pastor Marcelo, Colosenses 1:15. Dayana, Hebreos 1:3. Colosenses 1:15 y Hebreos 1:3. Amén. Sí. Gloria a Dios, amén. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 1:15 Colosenses, maestro. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La gloria de Dios se revela plenamente en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos presenta a Cristo como el resplandor de su gloria. Esto significa que Cristo no solamente refleja algo de Dios, Cristo expresa perfectamente quién es Dios. La gloria de Dios no se entiende correctamente fuera de Cristo. La cruz parecía una vergüenza. Parecía una vergüenza, parecía una derrota. Pero fue el lugar donde la gloria de Dios se manifestó de manera suprema. Justicia, amor, gracia, santidad, verdad se encontraron. En Juan capítulo 13, versículo 31, vamos a ver en qué contexto el mismo Jesús dice: Padre, glorifica. Vean lo que dice allí. Juan 13:31.
El que lo tenga puede leerlo, mi hermanito. Es cortito. Amén. Ajá. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Usted sabe qué estaba pasando en ese momento? Judas traiciona al Señor. Estaba ocurriendo la traición de Jesús en ese. Ahora el Hijo del Hombre es glorificado, el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. A medida que él estaba obedeciendo la voluntad de Dios, yendo hacia la cruz, el Padre era glorificado. Cuando él es muerto, el Padre es glorificado. Cuando él resucita, el Padre es glorificado. Entonces, hermano, lo que parecía humanamente una derrota era divinamente poder y gloria de Dios. Aplicación ministerial. El ministro debe tener cuidado de no confundir gloria con fama. ¿Qué es esto? No, porque yo soy muy popular en YouTube. Yo soy muy popular en las redes sociales. Eso no es gloria. Eso no es gloria. El reino de Dios, la gloria no siempre aparece al aplauso. Muchas veces se parece a una cruz. Los muertos en el Coliseo romano, cuando morían despedazados por las fieras, en ese momento glorificaban a Dios. Cuando Pedro estaba siendo crucificado boca abajo, estaba profetizado que aún en su muerte él iba a glorificar a Dios. Cuando Sadrán, Mesach y Abednego, si ellos hubieran muerto por medio del fuego, el nombre de Dios hubiera sido glorificado igual. Pero Dios decidió que en esa glorificación que estos tres muchachos le estaban dando, Él decidió glorificarse en ellos. Y el Hijo del Hombre se movió en medio de ellos tres en el fuego. Y dice que ni aún el cabello de su cabeza huelía a humo. Cuando usted está en proceso, esto nos enseña que no solamente gloria es manifestación poderosa. Cuando usted esté sufriendo por la causa de Cristo, cuando usted esté batallando, cuando usted esté en necesidad, usted glorifique el nombre de Dios, porque a través de eso usted lo está glorificando. Cuando usted está obedeciendo, usted está glorificando al Señor. El ministerio existe para que Dios sea glorificado. 1 Pedro 4:11. Eso lo lee el pastor Marcelo, amén. 1 Pedro 4:11. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me estoy acordando que el pueblo de Israel en el desierto, ¿por qué quedan postrados? Porque no le dieron gloria a Dios. Vieron manifestaciones, agua saliendo de la peña, pan cayendo del cielo, columna de nube de día, columna de fuego de noche. Veían los milagros, veían toda manifestación y no le dieron gracias a Dios, sino que tomaron la decisión de quejarse, de hablar mal de la tierra, y quedaron postrados en el desierto. Ahora, el ministerio existe para que Dios sea glorificado.
Primera 4:11, el pastor leyó, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Aquí, hermanos, vemos que el apóstol Pedro nombra dos áreas ministeriales pastorales, que los ministros hacen. Número uno, el habla. Número dos, ministra. La palabra ministrar allí es servir, es servir. Entonces, habla y sirve. Dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo, tanto el habla como el servicio, sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahí vemos el propósito, el fin de servir y de hablar debe ser el glorificar a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, vemos a Dios, la gloria de Dios en la creación. Hace poco estaba meditando, mis hermanos, lo detallista que es Dios, ¿no? Lo decorador. Por ejemplo, lo que estudiamos el tabernáculo acá en la iglesia, vimos que Dios mandaba hacer esto tallado con las cortinas así, una manzanita tallada, golpeada con martillo, aquello allá. Pero no solamente lo vemos ahí, también lo vemos en la creación. Los árboles, variedades de árboles. Vemos los animales, variedades de animales. Vemos también colorido. Vemos a nuestro Dios en la creación, donde lo dice Salmo 19:1. Salmo 19:1. Vemos los paisajes, las montañas, las cataratas. Yo en Venezuela una vez fui para una parte, vi unas cataratas. Yo dije, esto lo hizo Dios. Tú ves a Dios en todo, hermano. ¿Qué dice Salmo 19:1? Amén. Uh-huh. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos que la creación no es muda, predica sin palabra. El amanecer glorioso, como Dios es ordenado, apartó el día, lo apartó de la noche, puso una lumbrera de día, puso varias lumbreras de noche. Ahí vemos la grandeza, el poder de ese Dios maravilloso. Entonces, hermano, ¿cómo no darle gloria a Dios por lo menos cada vez que nos levantamos? ¿Verdad que sí? ¿Cómo no darle gloria al Señor? Por estar vivo. No sabemos cuántos días nos quedan. Bueno, mientras démosle gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios en la iglesia. ¿Qué dice Efesios 3:21? Efesios 3:21. Efesios 3:21. ¿Alguien lo lee? Ajá. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no existe para promover personalidades, marcas religiosas,
o imperios humanos. Existe para que Dios reciba la gloria en Cristo Jesús. Aplicación ministerial. Cuando la iglesia se centra en la gloria de Dios, número uno, la predicación se vuelve bíblica. Número dos, la adoración se vuelve reverente. Número tres, el liderazgo se vuelve humilde. Número cuatro, el servicio se vuelve sincero. Número cinco, la disciplina se vuelve necesaria. Número seis, la doctrina se vuelve central. Número siete, Cristo vuelve a ocupar el primer lugar. Pero cuando la iglesia pierde la gloria de Dios, empieza a negociar con el entretenimiento, el ego y la apariencia. Cuando usted ve una iglesia que se encarga de entretener a la gente, de darle todo lo que sus ojos pidan, lo que ellos, banderas por aquí, banderas por allá, espectáculo y humo y todas esas cosas, han perdido de vista la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios en el sufrimiento. Ya nosotros vimos, si sois vituperados, dice un versículo, 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Segunda de Corintios 4:17. Y otro se busca, 1 Pedro 4:14. Gloria de Dios en el sufrimiento. Cuando sufres. 1 Pedro 4:14 y segunda de Corintios 4:17. Amén. 2 Corintios 4:17. Uh-huh. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ve? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 1 Pedro 4:14, ¿quién lo tiene? Amén. Ajá. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, es glorificado. Amén. Amén. ¿Ves? Por parte de la persona que te hace sufrir, de los que Él es blasfemado, pero por ti Él es glorificado por medio de tu sufrimiento. Escuche, un ministro que vive para la gloria de Dios no abandona su llamado. Muchas veces los ministros son tentados a esto. Quiero dejar todo, tirar todo, me voy. Quiero tirar todo, me fui. Bueno, un ministro que vive bajo el peso de la gloria de Dios no abandona su llamado. Cuando deja de ser cómodo. Sabe que Dios también se glorifica en la fidelidad silenciosa, en la obediencia no aplaudida y en las lágrimas que nadie ve. Esas lágrimas que usted bota que nadie ve, esa obediencia que nadie aplaude, Dios ve todo eso. La gloria de Dios en la consumación final. Apocalipsis 21:23. La gloria de Dios en la consumación final. Apocalipsis 21:23. La gloria de Dios en la consumación final. Apocalipsis 21:23.
Amén. Ajá. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En la consumación final, la ciudad va a brillar, la gloria de Dios va a hacer que brille, y el Cordero es su lumbrera. La historia bíblica termina con la gloria de Dios llenándolo todo. Lo empezó en la creación, cayó por el pecado, fue redimido en Cristo y será consumado en la nueva creación. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo esto va a pasar. Esto que usted ve va a ser deshecho. Va a pasar. Cielo y tierra pasará. Entonces, pero va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí estaremos nosotros. Amén. Sigamos luchando. Sigamos luchando. El destino final del pueblo de Dios no es simplemente escapar del infierno, sino habitar eternamente bajo ese peso de gloria. No es solamente que nosotros escapemos del infierno, nosotros viviremos en esa gloria, en esa gloria del Señor. ¿Por qué es importante, para terminar, por qué es importante que la gloria de Dios en el ministerio? Número uno, protege al ministro del orgullo. Protege al ministro del orgullo. ¿Por qué? Pablo dijo estas palabras: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no del vaso. Nosotros somos vasos de barro, vasos frágiles, quebradizos. Pero dentro de nosotros mora el Señor. Entonces, quien hace la obra no es el vaso, es lo que hay dentro, el contenido del vaso. Entonces la gloria es de Él. Dios usa vasos para la gloria. La gloria no pertenece al vaso. El problema comienza cuando el vaso se cree tesoro. El vaso se cree tesoro. Ahí ya no tenemos ministerio. Tenemos cerámica con complejo de oro. El ministro debe recordar que somos instrumentos, no fuentes, servidores, no salvadores, mensajeros, no dueños del mensaje. Somos, ¿a quién le pertenece la gloria? Al Señor. Número dos, ¿por qué es importante en el ministerio? Porque Dios ordena la motivación del corazón. En 1 Corintios 10:31, no lo busque, ahí dice: si comes o bebés, hazlo todo para la gloria del Señor. Si estas cosas que son simples, comes, bebes, hazlo todo para la gloria de Dios, entonces, ¿cuánto no más será enseñar, predicar, dirigir, alabar, servir, aconsejar, liderar, cantar? Entonces, si estas cosas simples, comes, bebes, hazlo para la gloria de Dios, entonces, ¿cuánto no más será servir, enseñar, predicar? Hazlo para la gloria de Dios y no para ti. Aplicación ministerial. Antes de ministrar, el líder debe examinar sus motivaciones. ¿Quiero agradar a Dios o impresionar a los hombres? Dos, ¿estoy sirviendo por amor o por necesidad de ser visto? Que todos me vean. ¿Predico a Cristo o me predico a mí mismo usando el nombre de Cristo? ¿Busco fruto espiritual o reputación ministerial? Todas esas preguntas deben. Y entonces la gloria de Dios sana, ordena las motivaciones de nuestros corazones.
¿Por qué es importante la gloria de Dios? Porque preserva la pureza de la predicación. Pablo dijo esta palabra: no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo y este crucificado por amor. Entonces, hermano, el contenido de su predicación era Jesucristo como Señor. Cuando la gloria de Dios gobierna el púlpito, el predicador no usa la Biblia para exhibirse, la expone para que Cristo sea visto. El púlpito no debe producir fanáticos del predicador, sino discípulos de Jesucristo. Debemos escondernos tras la gloria, tras el mensaje, escondernos detrás de, que no admiren al maestro, que no admiren al predicador, que no admiren al pastor, que admiren a Jesucristo. Porque nos podemos hallar que estamos robándole la gloria a Dios, y la historia nos ha enseñado que hubo un Herodes en el libro de los Hechos, capítulo 12, un Herodes que en vez de darle la gloria a Dios, se vistió ropas reales y comenzó a hablar. Dice que arengó, y yo busqué esta palabra, arengar, significa hablar un mensaje, motivando a la gente, poniéndola así ansiosa, y la gente comenzó, voz de Dios, y el hombre comenzó a exaltarse, y un ángel del Señor descendió del cielo y lo mató, y dice que cayó en el suelo comido por gusano, porque no le dio la gloria al Señor. Mucha gente está en el infierno ahorita porque se han robado la gloria de Dios. Es peligroso. Cuatro, porque corrige el concepto del éxito ministerial. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. A Él sea la gloria. Por lo tanto, ni yo que planté, Pablo se lo dijo a la iglesia de Corintio, yo fundé la iglesia, Apolo lo discipuló, pero ni yo ni Apolo somos algo, sino Jesucristo que da el crecimiento. Entonces la gloria le pertenece a Él. 5. ¿Por qué es importante la gloria de Dios en el ministerio? Porque evita que el ministro manipule a Dios. Se puede manipular a Dios, pero Dios no se deja manipular por nadie. La persona se equivoca. Entonces, hermano, cuando el ministro entiende que la gloria de Dios, deja de tratar a Dios como siervo de sus decretos. Yo decreto ahora, yo profetizo que Dios haga. Dios no existe para obedecer nuestras palabras. Nosotros existimos para obedecer su voluntad. Entonces, mis hermanitos, aquí terminamos. Amén. Entonces, continuamos, la vamos a dar en 2 tandas. Continuamos la semana que viene. Amén. Voy a pedirle a mi hermano pastor Néstor que nos diga unas palabras, como siempre, y esté orando por nosotros. Amén. ¿Algún consejo? Bueno, la verdad que este estudio es muy bueno, porque los hombres muchas veces creemos que nosotros hacemos las cosas y le vamos sacando de a poquito la gloria al Señor, que es el que hace. Nosotros, como bien definiste hoy en el estudio, somos instrumentos, ese vaso de barro que no sirve para nada si no contiene la gloria del Señor, si no tiene la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, es importante que cuando servimos a Dios tengamos bien claro eso. Primero, que Dios no comparte la gloria, que la gloria es de Él. Y segundo, que nosotros somos esos vasos de barro que sin su presencia no servimos para nada. Vamos a orar y esperemos Amén. el domingo que viene para redondear este tema, que es muy profundo, porque hoy vemos mucha gente que le gusta
las marquesinas, las luces y se deslumbra. Y qué bueno es conocer cuando el que debe estar en las luces y en las marquesinas es Cristo. Padre, te damos gracias por el estudio de este día, gracias por lo que tú nos has enseñado una vez más, gracias por el maestro José, Señor, por su tiempo, su devoción para compartir, Señor, estas cosas tan importantes para la vida ministerial, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, bendecimos cada uno de los hermanos que ha podido estar y a los que no han podido estar, Señor, los queremos bendecir también y que exhortarlos a estar el próximo lunes, Señor, para recibir esto, porque es muy importante aprender de ti, aprender de tu palabra, para hacer instrumentos finos, instrumentos elaborados, finos, para poder hacer la obra que tú quieres hacer. Señor, te damos gracias, Señor, y gracias porque tú eres el Señor, tú no compartes la gloria y nosotros sencillamente somos algo que no sirve para nada si no está tu presencia en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que ha participado y a los que no ha podido participar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias, pastor. Gracias a los hermanos. Que Dios les Dios los bendiga. bendiga. Amén. Que descanse. Buenas noches para todos. Amén.